Bienvenidos al conversatorio virtual Momento de Transición hacia una reactivación económica resiliente y sostenible. Saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento y damos una cordial bienvenida a nuestros expertos, quienes participarán como indica la agenda que vemos en pantalla. Los invitamos a participar en redes sociales con la etiqueta Reactivación Sostenible. Tendremos entonces 3 momentos en este conversatorio. Inicialmente, la intervención del subdirector general sectorial del DNP, el doctor Daniel Gómez, el director general del Instituto Global para el Crecimiento Verde, doctor Frank Riksberman, y el asesor del presidente del Instituto de Financiamiento Verde del Reino Unido, doctor Ben Caldicott. Posteriormente, tendremos el panel moderado por la doctora Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, en el que participarán la codirectora del Banco de la República, doctora Carolina Soto, el subdirector general sectorial del DNP, doctor Daniel Gómez, el jefe de estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, doctor Álvaro Santos Pereira, el director general del Instituto Global para el Crecimiento Verde, doctor Frank Riksberman, y el profesor titular y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas. Y de cierre, la doctora Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, realizará las conclusiones del panel. Damos paso a la intervención del subdirector general sectorial del DNP, Departamento Nacional de Planeación, el doctor Daniel Gómez. Hola, buenos días a todos. Un saludo a todos los invitados, especialmente a los compañeros de panel, a Frank Riksberman, a Rosario, a Carolina Soto, a Álvaro Santos Pereira, Ben Caldicott y Juan Camilo Cárdenas. Un placer compartir con ustedes y tenerlos en este evento. Esta iniciativa surge como una iniciativa para responder, para empezar a pensar proactivamente entre todos la respuesta que vamos a tener a la salida del COVID-19, la emergencia económica que ha generado la respuesta del COVID y también la pandemia en sí misma. Entonces, son ambas cosas, ¿no? Las medidas para reducir el contagio que han generado pues, efectos en la economía y en la sociedad y también los efectos del mismo cambio comportamental de la gente en la medida en la que reacciona a esta nueva realidad. Esto, por supuesto, es una gran oportunidad para pensar en la reactivación y repotenciación de la economía colombiana a futuro, respondiendo a esta coyuntura. Creo que es muy importante enfatizar que esto va a ser un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Es un reto enorme. La crisis pues ya ocasionó una reducción de ingresos de 60% de ingresos de trabajadores informales a nivel global, aumentos en desempleo a nivel global, aumentos en pobreza, aumentos en desigualdad, aumentos de tensiones sociales, que es importante contemplar en este proceso de creación y formulación de políticas para la reactivación. Siguiente. Creo que pues, este es un momento clave de grandes oportunidades para el país. La crisis ya eliminó 300 millones de empleos en el segundo trimestre de 2020 a nivel global. La perspectiva de crecimiento es a nivel global es de menos 6%, menos 7%. Esto es peor que la Gran Depresión de 1930 y se estima que la pobreza pueda aumentar entre cualquier cosa entre 5 puntos porcentuales y 40 puntos porcentuales alrededor del mundo. En Colombia, los estimativos que hemos hecho indican que puede subir hasta 9 puntos porcentuales en ausencia de medidas que contengan el aumento en pobreza. Entonces, hay un gran reto de tener una reactivación que nos ayude a tener una economía mucho más resiliente, a tener una economía mucho más sostenible y un crecimiento mucho más inclusivo. Siguiente, por favor. El gran reto, entonces, creo que es un reto social. Hemos visto
que el estimativo para Colombia para el año 2020 es que vamos a crecer menos 5,5%, de acuerdo a los estimativos del marco fiscal de mediano plazo presentado la semana pasada, por el Ministerio de Hacienda. La tasa de desempleo ya subió a 21%, con unos efectos muy disímiles también por regiones. Entonces hay un tema regional importante que tenemos que empezar a considerar. El efecto social y sobre el aparato productivo puede tener unos rezagos y unos legados largos, también en términos de capital humano. Este efecto puede ser importante. El Banco Mundial ha estimado que pobreza a nivel global puede subir hasta 24%, pobreza extrema 17%. Entonces, propender por una reactivación que responda a estos retos va a ser muy importante. Y el tema del crecimiento sostenible, del crecimiento verde, creo que es fundamental y tiene unas intersecciones importantes en términos de inclusión y en términos de pobreza. Hemos visto que los efectos ambientales tienen unos impactos desiguales, heterogéneos, en diferentes capas sociales, en diferentes grupos de ingreso. Entonces, estas cosas van muy de la mano. Esto entonces es una oportunidad de relanzar nuestro proceso de desarrollo económico con unas apuestas sin precedentes. Creo que confluye en la necesidad de diversificar la economía, diversificar el aparato productivo, diversificar exportaciones con base en una economía sostenible que promueva nuevos sectores productivos, nuevos sectores de exportación y nuevos sectores de generación de empleo. Aquí pues es fundamental tener políticas, uno, que alineen incentivos del sector privado hacia estas inversiones con impacto social enorme. Hay un tema de externalidades negativas muy bien entendido en el tema de crecimiento verde, en temas ambientales. Creo que hay un rol fundamental para políticas públicas para poder cerrar esa brecha entre los retornos y costos y beneficios sociales y privados de diferentes inversiones. Y podemos entonces generar un movimiento hacia una senda de crecimiento mucho más sostenible, mucho más inclusiva, con unas apuestas claras del sector privado en nuevos sectores de crecimiento. Siguiente. ¿Cuáles son entonces esos ejes para impulsar este desarrollo resiliente y sostenible que tenga efectos positivos de largo plazo? Hay varios, y es importante, pues primero creo que reconocer el aporte de los combustibles fósiles al crecimiento y desarrollo del país. Esto es indudable. Se ha financiado muchísimos aspectos del desarrollo con base en regalías de sectores extractivos, pero la economía mundial y la economía colombiana están transitando hacia una economía libre de carbono, de emisiones reducidas. El sector de minas y canteras en 2011 representó 11,4% del PIB, hoy en día representa 5,6%. Se está trabajando en una transición energética liderada por el Ministerio de Minas y Energía y por todo el gobierno nacional, está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, y esto pues nos lleva a buscar una diversificación de la economía con el impulso de nuevos sectores que generen oportunidades de empleo. En la Unión Europea, por ejemplo, inversiones en bioeconomía generaron 9% de los empleos en la Unión. Esto es aproximadamente 18 millones de empleos. Un aspecto interesante para mencionar aquí es que tal vez la emergencia del COVID ha destacado un poquito a la fuerza los beneficios de esta transformación acelerada. Hemos visto la necesidad de acelerar procesos que estaban contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, en nuestra agenda de políticas, pero que estaban contemplados para un periodo mucho más largo. Tenemos, pues a partir del COMPES 39-34 de crecimiento verde, y ahora con una serie de políticas que estamos impulsando desde el DNP, la oportunidad de generar transformación en sector forestal y de bosques, en sector de bioeconomía, en sector
en el tema de economía circular. Todos estos temas estaban en el pipeline, digamos, pero la emergencia destapó la oportunidad de acelerarlos mucho más. Un tema importante es que los beneficios de transitar hacia este tipo de economía fueron también puestos en evidencia con la emergencia y con las medidas de aislamiento. En el último reporte del IQR destacó que de 9 de las 10 ciudades analizadas donde se adoptaron medidas de cuarentena, hubo reducciones de entre 11% y 60% de las emisiones de material particulado. Y esto pues ha tenido un impacto importante ambiental, en salud, en una cantidad de aspectos. Entonces, obviamente, esa no es la manera óptima de generar estos cambios, ha sido una manera bastante subóptima de darnos cuenta de los beneficios de transitar hacia economías libres de carbono, hacia economías más sostenibles, pero pues estos efectos demuestran los beneficios a largo plazo de hacerlo propositivamente y con políticas bien articuladas y coordinadas entre el sector público y el sector privado. Esto creo que el gobierno, lo que estamos viendo y en la dirección en la que estamos yendo con nuestro programa, por ejemplo, de políticas, pero también de créditos con banca multilateral, es trabajar en una repotenciación de la economía que tenga un pilar de transformación digital, que también ha sido el otro eje fundamental del cambio acelerado que estamos viendo, y un eje de transformación sostenible que tenga una manifestación en ciudades, por ejemplo, y en territorios. Entonces, ahí el último punto acá en la diapositiva que quiero destacar es el tema de las ciudades inteligentes, ¿cierto? Las ciudades inteligentes, sostenibles, una política nueva de ciudades. En Colombia tenemos el Sistema Nacional de Ciudades, la política de ciudades. Creo que eso está en mora de reevaluarse, sobre todo porque en las grandes aglomeraciones, en las ciudades, es donde estamos viendo los problemas de contagio del nuevo virus, con el que vamos a tener que convivir al menos 1 o 2 años más, dicen los expertos. Entonces, el tema de este conversatorio es crítico para pensar en nuevas aproximaciones al crecimiento. Y acá creo que es una gran oportunidad también de eliminar esa dicotomía que vemos entre esta transición hacia el crecimiento verde y el crecimiento. Los temas ambientales en algún momento se vieron como un escollo al crecimiento, como una traba al crecimiento. Creo que ya estamos logrando llegar a ese punto de madurez donde el crecimiento sostenible y estas oportunidades de inversión en nuevas oportunidades en bioeconomía, en economía circular, en economías forestales, en transformación del campo, pues son oportunidades importantes de alinear nuestro discurso, cayendo en cuenta que el crecimiento inclusivo y sostenible pues es una oportunidad de crecimiento acelerado y no una traba al crecimiento. Siguiente. ¿Cuáles son entonces los 2 ejes que quiero destacar en este esfuerzo de reactivación económica que tiene que plasmarse en las políticas y en los COMPES que vamos a estar trabajando durante el resto del año e implementando en lo que queda del gobierno y a largo plazo? 2 ejes fundamentales. Uno, el punto de la resiliencia. Necesitamos tener una reactivación que permita que el país sea resiliente a choques similares o choques parecidos en el futuro. Necesitamos que haya la capacidad del sistema, de las comunidades, de la sociedad, a resistir, absorber y adaptarse más fácilmente a choques, a amenazas y a transformar y recuperarse de manera oportuna y eficaz. Entonces, creo que este es uno de los ejes fundamentales de cualquier esquema de reactivación. Y el segundo es la sostenibilidad, lograr consolidar estos procesos que hemos empezado en Colombia que faciliten el equilibrio entre conservación del capital natural, su uso responsable, producción nacional, exportaciones, capacidad de usar los recursos de manera sostenible y de largo plazo. Y aquí creo que es importante destacar que este tema se tiene que volver un tema muy transversal, muy
que esté inmerso en los sectores, en la política sectorial, y que no sea únicamente un tema de un ministerio en particular, del Ministerio de Ambiente en particular, que siendo líder del sector, es únicamente el sector líder, pero los temas no pueden estar limitados únicamente al tema de un ministerio. Tiene que ser realmente una política muy sectorial que involucre a muchos sectores. Acá en particular, pues uno de los temas claves y en términos de cambio climático es el tema de la deforestación, que ha estado en redes, en las noticias, y que representa pues un reto importante en términos de cambio climático, pero también una gran oportunidad dentro de una estrategia de reactivación. Siguiente. Aquí, saco a colación la experiencia de Estados Unidos durante la Gran Depresión y después con el Civilian Conservation Corps que creó Roosevelt para sembrar árboles, ¿cierto? Sembrar árboles para regenerar ambientes, el medio ambiente. Y en Colombia lo interesante pues, es que el país ya tiene un compromiso de siembra de 180 millones de árboles. El presidente lo anunció en Davos este año, y los cálculos que hemos hecho es que esta meta podría representar la generación de 52.000 empleos entre profesionales y mano de obra. Tendría pues un efecto tanto ambiental como en empleo y crecimiento, y de igual manera este es un ejemplo particular de cómo objetivos ambientales se cruzan con objetivos de empleo, y voy a mencionar varios ejemplos más. Entonces pasemos al siguiente. Creo que hay varios ejemplos. Voy a mencionar brevemente 4 o 5 ejemplos. El primer ejemplo, por supuesto, es el rol que va a jugar la transformación energética en la reactivación resiliente y sostenible. Hemos visto, tenemos ya evidencia de que el proceso de transformación energética, tanto en producción de energías renovables como de la transformación del sector productivo y también de los activos urbanos y de infraestructura, pueden generar 3 veces más empleos que el sector de combustibles fósiles. Entonces, acá hay una gran oportunidad de generar empleos y también de reconvertir el aparato productivo hacia fuentes renovables y eficientes de energía eléctrica. Acá también un tema adicional, una dimensión adicional es el tema del cambio de eficiencia energética para hogares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la medida en que podamos cambiar los electrodomésticos que no son eficientes energéticamente, pues eso va a tener impactos ambientales y también tener un impacto de aceleración del crecimiento y de reactivación de sectores productivos. La bioeconomía, contemplada como uno de los ejes en la política de crecimiento verde, creo que es una gran oportunidad de generar crecimiento empresarial, de apalancar procesos de ciencia, tecnología e innovación. Este es un eje fundamental dentro de la política, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, creo que tenemos una oportunidad importante de articular el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para realmente impulsar estos nuevos sectores como el de la bioeconomía. Acá tenemos varias acciones principales para impulsar la bioeconomía. Uno, generar pues unos esquemas de gobernanza multisectorial que permitan coordinar acciones y estrategias. Tenemos que poder medir la bioeconomía. Entonces el DANE está trabajando en la creación de una cuenta satélite de bioeconomía. El fomento de proyectos multisectoriales de bioeconomía con enfoques regionales también va a tener impactos importantes en la reactivación de regiones. Y por supuesto promover iniciativas de I+D+I que vinculen actores del sector privado, del gobierno, de la academia y también cooperación internacional.
Estamos trabajando desde el DNP y creo que va a ser crítico para la reactivación, trabajar en una política articulada de reactivación y repotenciación. También aquí la vicepresidencia ha tenido un rol importante generando una discusión para pensar en la reactivación y la repotenciación con apuestas interesantes en inversión en sectores que puedan jalonar. Y acá la visión es un poco que no tenemos que limitarnos a reactivar la economía y tener una economía muy parecida a la que teníamos hace 3 meses, sino que es la oportunidad de repotenciar la economía y tener una transformación con apoyo a sectores de crecimiento verde, aceleración del COMPES de crecimiento verde, que tiene una ejecución hasta la fecha de 25%, fue aprobado hace un año. Entonces ahí tenemos oportunidades de acelerar el plan de acción y seguimiento de la política para avanzar en la implementación, por ejemplo, de esquemas de precio adecuado del carbono, cuantificar impactos climáticos de medidas que se estén considerando, generar incentivos financieros verdes. Acá también hay un trabajo interesante que se está haciendo en el gobierno con el Ministerio de Hacienda y diferentes sectores para pensar en incentivos financieros adecuados, incentivos tributarios adecuados, y por supuesto, pues avanzar en las diferentes políticas que desarrollan esa agenda de crecimiento verde. En términos de reactivación y repotenciación, estamos viendo 3 ejes fundamentales para poder consolidar esta reactivación. Uno, el apoyo a los hogares, al ingreso de hogares y políticas que aumenten el bienestar de los hogares, de la gente, ¿cierto? Otro es el tema más enfocado hacia el sector productivo, y finalmente los temas de transformación institucional y del Estado. Acá también durante la emergencia hemos visto cómo el Estado ha tenido que responder mucho más ágilmente a muchos procesos, ha habido una reconversión hacia la digitalización del Estado, hemos visto cómo muchas reacciones pueden ser mucho más ágiles y realmente sí se puede hacer. Entonces consolidar estos cambios creo que va a ser fundamental dentro de esta política. En términos de apuestas para el aparato productivo, estamos pensando mucho en temas de APPs como mecanismos de financiación para infraestructura y inversión en infraestructura sostenible también. Acabamos de pasar el COMPES de movilidad urbana y regional, entonces hay un eje importante en el sector de infraestructura. Las vías terciarias son un eje importante para también y productividad y competitividad a nivel local. En tema de hogares, pues por supuesto hay que continuar durante un buen tiempo con esquemas como ingreso solidario, pero eso es el punto de partida para la modernización de la política social a largo plazo, y en ejes particulares, estrategias con potencial específico. Entonces, pues recordar, primero, infraestructura sostenible y de ciudades. Segundo, pues la generación de fuentes alternativas de energía, que ya hemos visto que tienen pues un impacto importante en empleo y también en productividad. La renovación del sector agrícola con el desarrollo de economías forestales, restauración, apoyo para conservación de áreas protegidas, y acá también el turismo sostenible. El turismo pues ahora está muy golpeado, pero a largo plazo el turismo de naturaleza, al aire abierto, va a poder ser un eje importante para el crecimiento. Siguiente. Tenemos que movilizarnos hacia una industria con consideraciones de economía circular. Acá no es solo un tema de conservación, y creo que esto es uno de los puntos críticos, es un tema también de productividad, de aprovechamiento de recursos y de eficiencia, ¿no? Entonces acá los temas de efectividad, de eficiencia e inclusión dejan de reñir para realmente contribuir hacia este objetivo de un relanzamiento sostenible de la economía a largo plazo. Instrumentos tributarios, hay todo el tema
de generar los incentivos para cerrar esas brechas entre retornos sociales y retornos privados. Ahí hay un trabajo interesante que ya estamos haciendo. Inversión para medidas de cambio climático, crecimiento resiliente y protección financiera frente a riesgos de desastres. Acá hay un trabajo interesante que hemos venido haciendo para tener esquemas de respuesta a riesgos, de pricing de esos riesgos adecuados y mecanismos también para poder financiar recuperaciones. Ahí el CAT-DDO que tenemos con el Banco Mundial, hemos visto cómo se puede usar para estos fines y cómo se puede replantear hacia el futuro para poder responder mejor a este tipo de emergencias. Siguiente. Por supuesto, el apoyo a sectores para el fomento de empleos verdes. Hemos visto que hay oportunidades importantes de crecimiento en sectores sostenibles, en sectores verdes, con tecnologías verdes. Entonces, no solo es cambiar de sectores, sino transformar sectores existentes. Y finalmente, el último punto que también hemos estado avanzando con la aprobación del COMPES Colombia Potencia Bioceánica 2030, es en pensar en el aprovechamiento sostenible de ecosistemas marino-costeros y de toda la zona costera del país. Acá el COMPES definió pues unas líneas estratégicas de trabajo a largo plazo que involucran ejes de diversificación productiva, de aprovechamiento, de conservación ambiental, de conservación de costas, de dinamización de municipios costeros del país, donde también hay una concentración de pobreza multidimensional importante. Entonces, de nuevo acá, para concluir, creo que hay que destacar que confluyen los objetivos de inclusión, los objetivos de crecimiento y los objetivos de sostenibilidad en esta agenda que tenemos que dinamizar en los meses que vienen. Muchas gracias. Agradecemos al subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación, doctor Daniel Gómez. Para la siguiente intervención estamos mostrando en pantalla en unos momentos que en caso que lo requieran pueden activar la traducción simultánea de inglés a español dando clic en el icono de mundo que aparece en la parte inferior derecha de sus computadores, eligiendo la opción español. O si se encuentra desde un celular o una tableta, en los 3 puntos de la plataforma que aparecen en el lado derecho inferior con la misma opción de español. Esto lo deben hacer una única vez. No es necesario cambiar la opción de idioma de nuevo, pero si lo prefieren pueden desactivar el sistema de traducción simultánea en el mismo botón donde lo activaron. Ahora damos la palabra al doctor Frank Rigsberman, director general del Instituto Global para el Crecimiento Verde. Thank you very much. Thank you very much. I hope that the translation will work for you. It worked very well from Spanish to English for me when I was listening to Daniel Gomez. Good morning to you in Colombia. I speak to you from Seoul, Korea, where it is close to midnight now, and it's my pleasure to join you here. Can you also start my slides? I will speak to you this morning about how green growth can be an excellent foundation for a resilient and sustainable economic recovery. Green growth, we define very similar to Daniel Gomez, who spoke about sustainable and inclusive economy, and that is also very much our definition of green growth. For those of you who have not heard of GGGI, that I'm the Director General of, the Global Green Growth Institute is still a young, small, intergovernmental organization, a club of countries that have committed to green growth. And on my next slide, you will see that many of my messages will align very well with what you've heard from Daniel Gomez. And that's not an accident, because GGI has been partnering with DMP, supporting the Colombian government to advance its green growth agenda since 2014. That started with an assessment of the green growth potential of the different sectors of Colombia's economy that
offer a long-term green economic pathway, and then moving to support for the Green Growth Task Force that developed the Green Growth Policy for Colombia, and finally working with the National Planning Department to issue the National Green Growth Policy. After that, in the next slide, you'll see that we've worked with DNP and other government entities and supported by UK Pact, which is also a sponsor of this webinar, to take that policy forward into practical action. You have already heard of this national bioeconomy strategy. We've also started virtual training like this webinar. That virtual training on green growth has already had 24,000 users registered and 5,000 graduated. But possibly the most important action, with support of the UK Pact, we are working with a number of partners, public and private sector in Colombia, to demonstrate how renewable energies, renewable energy projects that are maybe a little bit more innovative, like floating renewable energy, can be relevant in Colombia, and how they offer a pathway for green growth in general. And at this point in time, of course, a recovery from the COVID-19 crisis that has caused such an incredible, unprecedented economic crisis. I understand from my colleagues in Colombia that we have quite a large team in Colombia, that not everybody in Colombia is convinced that green growth is really an approach that is relevant for Colombia. You may have heard from green growth examples from countries like Denmark or the European countries that are committed to a circular economy. And you may wonder whether this is relevant for developing and emerging economies like Colombia. Well, GGI was set up in 2012, but we now have 37 member governments, members that have ratified our treaty and have committed to green growth, and another about 20 plus countries that are on the road to membership. And we're very pleased that Colombia is one of those. And on the screen, you'll see a whole range of countries that are either members or that are partnering with us, or where we have teams embedded in government to support the government's green transition. Now, I'll give you a couple examples from widely varying countries. In the next slide, you see, for instance, that Ethiopia, the least developed country, was an early committer to green growth. They developed in 2011, 2012, the so-called Climate Resilient Green Economy Strategy, and set up a Climate Resilient Green Economy Facility to implement that strategy, a little bit like in Colombia. And the strategy that they developed, their green growth policy, if you like, demonstrated that green growth was an approach that would allow Ethiopia to meet its growth ambitions, to become a middle-income country by 2030, but while keeping emissions from the various economic activities low, in fact, constant. A very different country, the next slide, maybe a little bit more similar to Colombia, is Indonesia, a large emerging economy that more recently, in 2017, their DNP, called Bappenas, Ministry of Planning, decided to make the next 5-year plan centered on low carbon development. And in 2017, 2018, the government of Indonesia and New Climate Economy that Daniel Gomez cited as well, and GGI supported the development of such a strategy and demonstrated that longer term, there are more opportunities for growth in Indonesia through this low carbon green growth pathway than the original brown economy. Even though Indonesia, like Colombia, currently is a large coal exporter, and a very large part of its current economic activities are strongly linked to the fossil fuel economy. Of course, now COVID-19 has struck. If we go to the next slide, you'll see that we now, of course, focus on green jobs. That is the priority of the day, and Daniel Gomez spoke about it already. We indeed have done a study that was published just a few days ago in late June
that looked at Mexico, Indonesia, and Rwanda, and looked at the opportunities to generate green jobs if those countries implemented their climate action plans, their so-called nationally determined contributions to the Paris Agreement. And what we saw in the next slide is that indeed for Mexico, if you move to the next slide, you'll see that the number of green jobs, can we have the next slide? Yes, this one. The number of jobs associated with fossil fuel energy projects, combined cycle in this case, compared unfavorably to the number of jobs in a number of renewable energy alternatives, onshore wind, solar PV distributed, and utility scale solar. The number of jobs that can be had through renewable energy, but also through energy efficiency projects, is shown in a number of studies, including ours, to be 2-3 times larger than in the more conventional brown economy. And for Mexico, for example, implementing its NDCs, its commitment to the Paris Agreement, compared to its business as usual scenario, as you can see in this slide, generated an additional 830,000 direct jobs, and on top of that, 440,000 indirect and 250,000 induced jobs. That must be very good news, of course, for the policymakers that come up with green recovery strategies, as many of our members around the world are currently active, just like in Colombia. If we go to the next slide, you'll see, for instance, an example of Korea's recovery package that was announced about a month ago. The numbers you see here are in Korean wons, in trillions of Korean wons, but there are a bit more than 1,000 won in a dollar. So you can compare these numbers as roughly the same as billions of dollars. And in Korea, the government came up with a very ambitious recovery package after the initial emergency response that aims to create 550,000 new jobs through both a digital and a green New Deal. Roughly half the package goes to more social assistance, unemployment benefits and so, but the other half is split between roughly 25% for a digital deal and 25% for a Green New Deal. And in this slide, you can see some of the investments. Indeed, it's called Digital New Deal here, but it's closely linked to the kind of smart cities that Daniel Gomez also mentioned as one of the angles in the Colombian plans as well. You see that a large part of the jobs came from investing in digital infrastructure and a number of other issues there as well. Now, under the Green New Deal, you'll see a few interesting areas, partly environmental infrastructure, and that can be linked to things like reforestation that was already mentioned in the previous speech, and also residential energy efficiency. Residential energy efficiency or renovation of buildings or green buildings is a very popular key element of Green New Deals around the world because it's relatively shovel ready, doesn't require many years of preparation, is relatively low technology, materials are available, and there are large numbers of jobs related to this. Now, the final element you see there is innovation, innovative green companies. It's not the largest amount, but the Korean government reckons that promoting R&D for green entrepreneurs is a key element of this overall strategy. And my next slide focuses on that a bit as well, because we tend to focus in government support packages on the large companies, the airlines that go broke, the big industrial conglomerates, while in fact the small and medium-sized enterprises provide the bulk of employment, but for them there tends to be
very little formal support. So thinking of a component of these Green New Deals for sustainable and resilient economy, thinking of how the Colombian government can support green entrepreneurship is, in my mind, a key element to consider. My final slide shows you a number of GGI's recommendations for Green New Deals, for recovery packages that are indeed sustainable and resilient. We are working on this partly with the Korean government, because the Korean government would have actually hosted the so-called P4G summit of government leaders coming together to discuss how to work on green growth and the Sustainable Development Goals. That was meant to be held in Seoul the last 2 days, but because of COVID, that was delayed till next year. So rather than working on green growth packages, we now work on papers with the Korean government that show how green growth can indeed be an excellent strategy to promote a green recovery from COVID-19. And here you'll see 3 key elements that we think are important when designing Green New Deals. First, we've learned from the global financial crisis in 2008-2009, which was the last wave of big stimulus packages, of big recovery packages, that the number of governments did have green components to their stimulus plans. The US government, the Chinese government, the German government, they had green components to their stimulus plans, which invested in renewable energy, and that has contributed to the rapidly declining prices for renewable energy that we've seen in the last 10 years. But at the same time, those stimulus packages had a much larger investment in very energy intensive industries. So while during 2008-2009 there was a brief reduction in greenhouse gas emissions, just like we see this year, at that time it was a few percent, this year it might be as much as 8%. But in the year after that rebounded, and the greenhouse gas emissions in 2010 were already greater than ever before. So the first recommendation we have is that the green elements, the green components of these recoveries will have to outpace, be more important than the brown elements to have a net positive effect. And yes, as already said, there are great investment opportunities in renewable energy, in solar powered irrigation, in electric mobility, electric buses, and increased access to sustainable green infrastructure as well. Great opportunities for green building renovation, and also for social assistance programs that focus on more nature-based solutions, such as reforestation. That's the first block. The second key recommendation is that many countries have already worked on climate action policies, for instance, those submitted for the Paris Agreement, and fast-tracking those, we believe, will offer great opportunities for sustainable and resilient recovery. But it is true that those climate action projects often only looked at the emission reduction potential and rarely explicitly assessed the green job or employment co-benefits, let alone the health co-benefits. So going forward, like in the studies that GGI implemented and I quoted from before for Mexico and Indonesia, it'll be very important to look at an integrated approach, to look at this climate action, but at the same time assess the health and employment co-benefits. Finally, the third block of recommendations we have as we design these green recovery packages is to not only look at green investments, but to ensure that there is an enabling set of policies that make those investments more effective. And yes, those are things like looking at the current fossil fuel subsidies
that many countries still have, and seeing whether the current low fossil fuel prices offer an opportunity to end those fossil fuel subsidies and possibly replace them with renewable energy subsidies or feed-in tariffs. To also look at the barriers that many governments still have in place. We work with a number of countries, for instance, that while one government ministry tries to promote renewable energy, another ministry still has a cap on rooftop solar that industries can install that first needs to be removed, or net metering schemes that need to be adopted. Those policies are not necessarily expensive, but they have the potential to increase the impact of the investment greatly. So all in all, that is the end of my presentation. We believe that green growth is an excellent opportunity for sustainable and inclusive recovery. And there is plenty of experience in other countries that Colombia can benefit from putting such a policy in place. Thank you very much for the opportunity to speak with you this evening, and I look forward to an interesting continuation of this webinar. Back to the organizers. Agradecemos al director general del Instituto Global para el Crecimiento Verde por su intervención. Damos ahora la palabra al doctor Ben Caldecott, asesor senior del presidente del Instituto de Financiamiento Verde del Reino Unido. Great. Well, thank you so much for this very kind invitation to say some words today. I was asked by the UK government to participate, and I'm delighted to do so. I think the first thing to flag is the long-standing commitment that the UK is making through its International Climate Fund to support Colombia's green, fair and resilient recovery. And the UK has invested over 200 million in Colombia since 2011, and more will be coming to support the sorts of issues, questions that have been raised throughout this session. And I think that's very important. Now, my other remarks are tied to me personally, and are just reflections on this really important question about how we get a clean and resilient recovery going, and how that links to the bailouts and the stimulus that is coming down the track. And obviously, it's also important to say that different countries are at different stages of responding to the crisis and getting out of the crisis. But I think my points in general are going to apply to different countries eventually, whatever the stage they're at the moment. I think we need the bailouts and the stimulus to support the objectives that we've all been talking about, clearly. I think they're win-wins that we've talked a lot about, and Frank did a fantastic job of outlining what some of those are. I think there are also things specifically that are better than win-wins, if you can imagine those. There are win-win-win-wins. And in particular, I'm thinking about things like nature-based solutions. So the fact that, if you're you can invest in nature, for example, restoring a mangrove swamp or investing in habitat protection. Obviously, it depends where you do that, but you can get a win from biodiversity and preventing biodiversity loss, protecting biodiversity, reducing habitat destruction, protecting habitats. So that's one win. You can also get a benefit as a result of climate mitigation. The fact that you're protecting or restoring nature means that our natural ecosystems are better able to absorb and store carbon. There's a win from climate adaptation and resilience. So many of these ecosystems and habitats can reduce the damages to society from a changing climate. And of course, there's the economic benefit as well, potentially, from a lot of these investments. And those are things that I think we should try and seek out. And we need to think carefully about how we can identify those opportunities, whether it's in Colombia or in other countries around the world. We've also got to remember that just the scale of the stimulus, the scale of the bailouts is such that if these things aren't aligned with broader environmental objectives, then we aren't going to be able to meet the Paris Agreement. We aren't going to be able to meet the SDGs.
So these really are a necessary condition for us to make progress on these key global agendas. And so policymakers have got to get them right and learn from each other as well. And I'm hoping that this discussion, this forum, can be an opportunity for different policymakers in different parts of the world to start talking about what works and what doesn't. We're kind of entering a phase here in the UK. We've obviously had a very significant crisis here, and we're starting to move into a phase where we're developing industry and industry specific and company specific packages that can help support companies adapt. And there's some examples I think that policymakers should think about. There've been a few good examples. One example is the Air France KLM bailout, for example. So that bailout was very much, Air France has to reduce the carbon emissions associated with its domestic routes and not compete with high-speed rail. So that's a form of conditionality. I think conditionality is really important. There's been some conditionality introduced in relation to TCFD adoption in Canada. So the Canadians have said, look, you can get a loan, we can provide finance, but you're going to have to sign up to the TCFD. Another thing that I think we could explore is sustainability linked loans. So when finance is being provided, saying, look, we're going to provide this on the condition that you meet certain sustainability KPIs, certain sustainability criteria. And the good news is that in the markets, even before COVID, sustainability linked loans were getting a lot of traction, were expanding a lot. So I think that can help spur that development. A couple of other things I want to say quickly. I mean, I think it is important, as I said, that we need to think about the bailout and the stimulus, and we need to think about fiscal policy. We also, though, need to think about supply side reform as well. And there's always going to be some kind of fiscal capacity constraint, and finance ministries, exchequers will be looking for different ways to pay for the stimulus and the bailouts as well. So I think there will have to be greater emphasis on the polluter pays principle, the fact that polluters should be making a bigger contribution. I think there are interesting questions about some positive changes in markets that we're seeing as a result of this. I mean, there's obviously a lot of negative stuff that we need to deal with, but there has been some disruption, positive disruption. The fact that we're doing this over Zoom is, I think, a positive disruption. And they're going to be disruptors working in different ways in different industries that are actually going to be very important for reducing environmental impact, for improving productivity. And policy is going to have to be cognizant of that. We're going to have to support incumbents and affected industries, but in a way that also allows for disruptors, startups, new business models that have been created through the crisis to thrive as well. And that's quite a delicate balancing act. Another thing on the supply side, skills retraining. So human capital, so important. So what's the best way of providing skills and retraining, skills training, those sorts of things for different people at different career stages. And again, there are lots of examples of this working quite well in different parts of the world, in different contexts. So I'm sure there's a lot we can learn from partners internationally. Another thing that we could draw on in terms of supply side reform is something I've been doing a bit of work on at the University of Oxford, which is we've been researching how company level ESG performance, can that result in some sort of macroeconomic effect? The reason we're looking at that is that there's a huge amount of literature on how if companies adopt sustainability practices, they outperform. This is one of the reasons why ESG and sustainable finance has really developed so quickly over the last decade. And if you believe that ESG adoption at a company level can improve the performance of a company, might it be possible that if a lot of companies do that in a country, that could add up to improve productivity, GDP growth, lower unemployment, and so on and so forth at a country level? And so we've looked at this, and I will circulate to the organizers, to circulate to the rest of you, a working paper we've literally last month published on this topic.
where we find a very strong relationship between ESG performance, particularly in emerging and developing economies, and macroeconomic performance. So actually ESG adoption, encouraging ESG adoption at the firm level, could be a way of improving economic growth. It could be a way of helping to support the recovery. And I think, again, I mentioned sustainability linked loans. I think that could be one mechanism that to try and align those things. So look, you're going to get a loan, and we might reduce the cost of capital of that loan if you improve your ESG scores as a company. And just some final thoughts on sort of longer term trends that I don't have any answers. I'm just flagging them because I think they're going to dominate a lot of discussions. The first is around resilience. And I think resilience, broadly defined, is really going to shoot up the agenda. And by resilience, I don't just mean climate adaptation. I mean shorter supply chains. I mean reshoring. I mean capacity margins, security of supply, all of these things. We've seen how fragile our supply chains are everywhere, from agriculture through to PPE and a whole host of other things. So I think countries around the world are going to reflect on that, and that will have implications for different types of investment. Infrastructure, changes in how we are behaving, the use of Zoom will have an implication for infrastructure decisions. Our infrastructure priorities might be different. People might be happier to live outside of big cities and not commute in if they don't have to, because they can use things like this. So I think there's some really important questions there. And then an issue that's very interesting for countries where we don't have a lot of state ownership, and the UK is a good example of this. There's going to be more public ownership of the economy. And that's partly because of the bailout. So, you know, these loans have been provided, more will be provided, some of them won't be repaid. Some of those companies will become owned by the state. And how should the government manage its investments in the economy in a way that can align with sustainability outcomes? How should a government behave in relation to its shareholding? How can it work with other investors to make sure that the companies it owns become much more sustainable? What's the best way for a government to do that? Again, I have some ideas about how that might work, but I think we're all going to have to figure that out at the same time. Now, unfortunately, I think I'm out of time, but just to reiterate my thanks for the opportunity, very interesting conversation, and it was obviously also good to tell you a tiny bit at the beginning about what the UK government's doing through its International Climate Fund, but I know colleagues in the embassy and probably on the line can also provide more information. Thank you very much. Muchas gracias por sus palabras al Dr. Ben Caldecott, asesor senior del presidente del Instituto de Financiamiento Verde del Reino Unido. Damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas desde las diferentes plataformas. Los invitamos a participar en redes sociales con la etiqueta Reactivación Sostenible. Ahora iniciaremos nuestro panel, moderado por la doctora Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, en el que participarán la codirectora del Banco de la República, doctora Carolina Soto, el subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación, doctor Daniel Gómez, el jefe de estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, doctor Álvaro Santos Pereira, el director general del Instituto Global para el Crecimiento Verde, doctor Frank Rickberman, y el profesor titular y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas. Bienvenida, doctora Córdoba, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y bienvenidos al panel. Tenemos en este momento el inicio de un excelente panel conformado por un grupo maravilloso de panelistas, lo cual nos permitirá tener una conversación muy ilustrativa respecto a por qué es fundamental incluir el crecimiento verde como parte de la estrategia de recuperación de la economía en la etapa post-COVID. Para comenzar, quisiera hacer una pregunta general a todos los panelistas
y les voy a pedir que no se utilicen más de 2 minutos en sus respuestas. Y la pregunta es la siguiente. A veces se considera que la reactivación resiliente y sostenible es un lujo de países desarrollados porque se considera que la transición es lenta y costosa. ¿Qué opinan ustedes sobre esta visión? ¿Qué tienen que hacer los países como Colombia para recorrer este camino? Entonces yo le pediría a cada uno que dé su respuesta breve y empecemos con el orden del director de Planeación Nacional, el subdirector Daniel Gómez, y luego seguido por Frank, luego Carolina, luego Álvaro Santos. Gracias, Rosario. Hola a todos. Luego Juan Entonces, Camilo, perdón. listo. Como dije en la presentación inicial, creo que hay que cambiar el chip e identificar que no hay contradicción entre crecimiento económico y sostenibilidad y objetivos ambientales. Lo que tenemos que entender es cuáles son los tipos de fallas de mercado que impiden o más bien que requieren de políticas públicas adecuadas para poder alinear los incentivos del sector privado, las señales de precios, las oportunidades de inversiones, los instrumentos de financiación para que se puedan materializar inversiones que son a todas luces rentables socialmente y que también son rentables privadamente, pero ahí requerimos pues de un trabajo que use estas señales de mercado adecuadamente para poder guiar esos esfuerzos empresariales y de gobierno hacia unos modelos de crecimiento que sean sostenibles y donde se alineen estos objetivos de productividad y los objetivos ambientales. Yo creo que no hay contradicción. Es infortunado que tengamos que luchar todavía contra esas ideas de que una cosa es contraria a la otra. Creo que para Colombia y para países en desarrollo es una gran oportunidad de hacer inversiones que logren estos objetivos de crecimiento y de resiliencia y sostenibilidad. Muchas gracias, Daniel. Frank, por favor. Thank you for the chance to address this key question. Yes, I've heard this so many times that developing or emerging economies cannot afford the luxury to deal with environmental issues. But you know, I live in Korea right now. Korea is a shining example of a very poor country that in a very short period of time managed to grow into a rich country. But while today everybody wears a mask for COVID-19, we were already wearing masks last year because the country is struggling with quite terrible air pollution that affects the health and lives of many children, many people throughout Asia, and not just Korea, but in virtually every capital in Asia, people are dying from poor air. 7 million deaths every year, even more than from COVID-19 due to air pollution, and 4 million in Asia alone. That's to say, it's not just advanced or rich countries that are struggling with sustainability. All countries do. But in addition, we used to explain that taking this more sustainable action was more expensive. But in fact, right now, if you need to build a power plant, countries like India concluded that it is more expensive to buy and build coal-fired power plants than renewable energy. So in 2017, when they held large-scale auctions for renewable energy, they found that the price was simply cheaper than from coal-fired power plants. So the plans the Indian government had to build 17 more coal-fired power plants were scrapped in 1 year. And there are examples like that in many other areas. We're seeing that it's actually simply cheaper and a better investment for the economy to invest in green growth. It's not a luxury at all. Back to you, Rosario. Muchas gracias, Ben. Frank, perdón. Carolina, por favor. Bueno, ¿me escuchan bien? Primero que todo, quiero dar las gracias a Planeación Nacional, al subdirector sectorial,
a Santiago Aparicio por esta invitación a esta interesante discusión, pues junto con Rosario, por supuesto, con Frank Riverman y Álvaro Santos Pereira. Yo quiero primero señalar que este tema de qué tan injusto puede ser para los países menos desarrollados lograr esa transición sostenible pues es un tema que se ha abordado, yo creo, que de una forma salomónica, haciéndolo voluntario. ¿Sí? Casi toda la suscripción a los protocolos internacionales, a los acuerdos, son compromisos que recogen esa capacidad de cada uno de los países, sus particularidades, en la medida en que se comprometen pues, voluntariamente a cumplir con los requisitos y con los estándares ambientales. En el caso de Colombia, me gustaría resaltar que pues, ya llevamos casi 3 décadas de construir una institucionalidad sólida en materia ambiental, y la viceministra más adelante detallará todavía más el tema. Pero en general, cuando se van desarrollando los proyectos en los distintos sectores, deben cumplir con planes de seguimiento ambiental, deben verificar que se mitiguen los impactos ambientales cuando se generen. Y digamos que esta historia y esta estrategia también nueva se recoge en la misión de crecimiento verde, que ya es una política pública y ha permitido pues generar una hoja de ruta hacia donde debemos transitar. Colombia también ha sido muy activo en la esfera internacional y multilateral. Fue uno de los promotores, sino el promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca ese equilibrio entre los 3 ejes, el ambiental, el social y el económico. Y suscribió el Acuerdo de París con su compromiso de reducción de emisiones. También para el ingreso a la OCDE se hicieron una serie de reformas y de compromisos en materia del manejo de residuos, de las sustancias químicas, incluso de la estrategia de gasto público ambiental como uno de los compromisos tras el acceso. Entonces, yo creo que cada país va mirando sus capacidades, va avanzando con los compromisos que les son propios, y pues en este momento lo que vemos es un reto mayúsculo frente a la crisis, porque se viene diciendo que con la crisis se vuelve secundario el cumplimiento de los compromisos ambientales, que los países se van a enfocar y se deben enfocar en su recuperación económica, pero como ya lo han dicho quienes me antecedieron, no son temas excluyentes, por el contrario, yo creo que la recuperación económica tiene que tener estas consideraciones ambientales porque es un llamado a que seamos sostenibles a futuro. Entonces yo creo que esa sincronía entre el desarrollo económico, social y ambiental se ha venido buscando en la capacidad según la capacidad de cada una de las economías, y yo creo que no podemos abandonar ese tema, menos ahora, después de la reactivación. Gracias. Gracias, Carolina. Ahora le pido a Álvaro Santos, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Yo quería decir que primero que estamos hablando de una crisis sin precedentes en que los próximos meses nosotros sabemos que en términos económicos va a haber un aumento muy grande del desempleo, pero también de insolvencia. Por eso estamos hablando de una crisis que no hemos tenido hace muchas décadas. Pero esta es una crisis que va a generar también muchas oportunidades. Y por eso yo saludo esta iniciativa de ANP, porque pienso que es muy importante para pensar colectivamente qué hacer en la próxima fase. La pregunta que nos dicen es si es un lujo tener si Colombia, países como Colombia, es un lujo tener una transición o pensar en el cambio climático. Yo pienso que al revés, porque la cuestión es que sabemos que los países emergentes e incluso los países aún más pobres van a ser los que van a ser más afectados por el cambio climático. Y los hogares más vulnerables van a ser los que van a ser más afectados. Entonces, la política que se tiene que plantear es una política que tiene que ser de defensa también del combate al cambio climático y de mejorar la situación de los más vulnerables. Le quería decir, recordar también que Colombia podría perder cada año al menos 0,5% del PIB por efectos negativos en la productividad y en el sector agropecuario y de transporte si no se adapta al cambio climático. Es una estimativa del DNP. Pero lo que quería decir exactamente es que, más importante,
Si estamos hablando en políticas económicas, tenemos que hablar en políticas ambientales. Yo estoy convencido que solo va a haber un cambio, un combate eficaz contra el cambio climático si tenemos buenas políticas con buenos incentivos económicos. Lo que significa es que si pensamos, como antes pensábamos, que subsidios eso van a hacer el cambio, yo pienso que eso no va a resultar. Pero si hablamos de cambiar, por ejemplo, en Colombia, que tiene muchos impuestos, pero tiene mucha parte que puede aumentar los impuestos ambientales, pero reducir otros impuestos, por ejemplo, a las personas o entonces a las empresas. Por eso hacer como se dice en inglés, cambiar el tax mix, yo pienso que es importante. Pero también Colombia tiene una necesidad muy grande de infraestructura digital y infraestructura dura. Y entonces pienso que ese es un tema que se puede plantear con la planificación para que pueda haber una política verde al mismo tiempo que se hace infraestructura. Y finalmente yo pienso que es importante decir, como estaba diciendo antes un colega, es que estamos hablando en un tema ahora del digital. La parte más importante de la pandemia, el efecto más positivo, ha sido que la transición digital ha sido muchísimo acelerada por todo eso. Entonces, eso es una oportunidad para países como Colombia. Pero eso tienes que tener la infraestructura, no solo para la gente en los ministerios, pero en muchas empresas, pero también en los hogares más pobres. Y eso yo pienso que puede ser una oportunidad muy grande para Colombia atraer más inversión y crear empleo. La tónica en los próximos meses va a ser empleo, empleo, empleo y intentar mantener empresas que están en dificultades ahora. Y por eso la oportunidad verde puede ser una oportunidad fundamental en el futuro. Pero buenas políticas económicas, eso es fundamental. Buenos incentivos económicos. Si no hay buenos incentivos económicos, no va a haber una transición para una economía más verde rápidamente. Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Pues muy buenos días a todos y tratando de tejer con cosas que ya han dicho mis antecesores, porque creo que hay un hilo común acá de estar de acuerdo con la idea de que aquí no hay tal dicotomía ni que los países emergentes de economías en búsqueda de mayores niveles de crecimiento estén ausentes de esa posibilidad de generar un crecimiento verde, incluyente y sostenido. Yo creo que tenemos un montón de oportunidades acá y la frase que se ha machacado tanto en estos días a raíz de la pandemia sobre no dejar pasar una crisis y volverla una oportunidad, creo que ya la hemos mencionado varias veces. Estamos viendo aquí varias cosas y simplemente quería mencionar varias que ya se han dicho antes para hilarlas alrededor de varios temas. Y el central de ellos es el tema de empleo, porque es lo que tiene en este momento a nuestro país en particular en una situación de angustia. Las cifras del DANE que salieron recientemente simplemente corroboran que esta pérdida de empleos es grande y ahí es donde ve uno también oportunidades. Esta pandemia nos está abriendo oportunidades muy interesantes en muchos sentidos, varias se han mencionado. Pero antes de las oportunidades es la infraestructura para poderlo hacer y Álvaro ya mencionó el tema de las políticas públicas. Carolina lo dijo hace un rato, tenemos ya la institucionalidad, nosotros tenemos desde la Constitución del 91, la Ley 99 en el 93, el Sistema Nacional Ambiental y la entrada a la OCDE incluida, un marco institucional muy robusto. Incluso en su momento la Ley 99 fue ejemplo mundial de tener la institucionalidad adecuada para poder implementar políticas ambientales para el crecimiento verde. Yo creo que tenemos un montón de herramientas para eso. El COMPES de crecimiento verde es una herramienta maravillosa también. Lo que hay que hacer es poner esto en marcha. Y para el tema de empleo en particular, que es una de las aristas que tenemos acá, yo creo que ya se mencionó en alguna medida. Daniel y Frank mencionaron el tema, por ejemplo, de siembra de árboles o de reemplazo de industrias basadas en fósiles a industrias basadas en la infraestructura verde. Pero además con el aliciente de que por cada peso invertido en las industrias fósiles se producen muchos menos empleos. Ellos mencionaban cifras de 2 a 3 veces el empleo producido por unidad de inversión si se comparen los verdes a comparar con las industrias fósiles o cafés o grises, como mencionaban en el lenguaje Frank. Entonces yo creo que hay un montón de oportunidades. Y cierro simplemente con cosas concretas: turismo verde, siembra de árboles, restauración ecológica, agroecología.
¿Por qué menciono esas? Por dos razones. Porque en esas puede haber una oportunidad de reactivación económica en el corto plazo. Yo sé que el turismo suena extraño, pero sí va a haber actividades turísticas que pronto van a empezar a reactivarse, van a ser basadas en infraestructura verde, no basadas en sitios cerrados ni urbanos. Entonces, en infraestructura verde tenemos toda la infraestructura, el capital natural maravilloso que tiene este país. Pero además, toda esta reactivación basada en estas actividades de cuidado de la naturaleza, siembra, reforestación, restauración ecológica, turismo verde, siembra, reforestación y demás, tienen un montón de características que estamos urgidos por encontrar para la reactivación económica. Las famosas 3 Cs, bajo contagio, espacios ventilados, poca congestión, poco contacto directo entre las personas. Todas estas actividades económicas tienen todas esas condiciones de un nivel muy bajo de las 3 Cs de contagio epidemiológico. Entonces aprovechemos esa oportunidad. Segundo, bajo nivel de entrenamiento necesitado. Mucho del desempleo está apareciendo en el sector informal y de bajo nivel de capital humano, baja educación. El entrenamiento necesario para entrar a todas estas industrias de actividades basadas en la infraestructura verde es mucho menor. Entonces el entrenamiento, los costos de entrenamiento son menores y puede absorber mucha de esta mano de obra. Entonces lo que creo es que tenemos una oportunidad muy grande de activar muy pronto actividades basadas en capital natural para generar crecimiento en el corto plazo. Y por último, todo esto acumula para el largo plazo. Cuando nos demos cuenta que tenemos que hacer la tasa de descuento más baja de los beneficios y costos ambientales, cuando descontemos los costos ambientales de las industrias grises, nos vamos a dar cuenta que esta es la mejor inversión que podemos hacer en el corto y en el largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, Daniel, después de esta ronda de respuestas, yo le pregunto, ¿cuál cree usted que debe ser entonces la respuesta del gobierno nacional para reactivar la economía de manera resiliente y sostenible, teniendo en cuenta los impactos deseados en materia de desarrollo económico? Y adicionalmente, pues sabemos que esta es una labor titánica y que no la puede hacer solamente el sector público. ¿Cómo involucrar en toda esta estrategia al sector privado y llevarlo a que trabaje conjuntamente con el gobierno para este desarrollo sostenible y resiliente? Gracias, Rosario. Entonces, indudablemente esto es un propósito de país en el sector público y privado desde sus orillas. Me gustaron mucho todas las intervenciones de los miembros del panel y quería como agarrarme ahí y destacar un poco que en Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo, 98.2% de nuestros indicadores del plan están asociados con metas del ODS. Tenemos, como dijo Carolina, pues políticas, fuimos pioneros, de hecho, en implementar políticas ODS, en aterrizar los ODS a la realidad nacional. Tenemos la política de crecimiento verde, la política de gestión integrada de residuos sólidos, la de movilidad urbana y regional, la de crecimiento verde, pues ya tiene una hoja de ruta en términos de aprovechar oportunidades económicas a partir del uso sostenible del capital natural, el uso eficiente del capital natural y la energía en sectores productivos, el desarrollo de capital empresarial y humano para el crecimiento verde y todo el tema de ciencia y tecnología e innovación para crecimiento verde. Entonces, tal vez lo primero que yo diría es que aunque siempre está la tentación de inventarnos una nueva política completamente nueva de cero, creo que eso no hay que hacerlo. Hay que continuar acelerando la implementación de las políticas que ya tenemos, hay que fortalecer la institucionalidad que mencionó Juan Camilo, y realmente, pues también suena un poco trillado, pero es construir sobre lo construido y no pensar que tenemos que reinventar completamente nuestra hoja de ruta del desarrollo. Creo que lo que hemos visto es que a marchas forzadas hemos tenido que acelerar muchas cosas, políticas de transformación digital, las mismas políticas de sostenibilidad. Entonces, la política de reactivación y repotenciación tiene que construir sobre esos antecedentes. Yo creo que es importante en términos de participación del sector privado, pues identificar esas cosas donde tenemos unos endowments, ¿cierto? Unos
unas capacidades y unos recursos que son muchísimos. Somos pues uno de los países con mayor diversidad del mundo y a pesar de eso, empresas bioinnovadoras en Colombia son 0,5% creo del total. Entonces hay una gran oportunidad de innovación, de desarrollo de ciencia y tecnología en sector productivo para aprovechar estos recursos naturales. Tenemos toda la zona costera, tenemos nuestra capacidad de transitar hacia energías renovables, que ya hemos dicho que allá hay muchísimas oportunidades de inversión interesantes y de reconversión del aparato productivo. Entonces, reconversión del aparato productivo significa que las empresas pueden empezar a producir cosas nuevas, cosas diferentes, y en la medida en que, pues, a la par tengamos esa oferta, ¿no? Y finalmente, pues, los temas de productividad tan cercanos al Consejo Privado de Competitividad. Creo que lo que vemos es que nuestra productividad en uso de recursos naturales, agua, tierra, es bajísima comparada con la OCDE, bajísima comparada con países de ingresos medio altos, donde ya tenemos que compararnos. Entonces, hay una agenda súper interesante donde intensidad de uso de materiales, intensidad de uso de recursos pueden ser fuentes de crecimiento importantes para el sector privado. Entonces, apuestas específicas para terminar. A mí no me gusta mucho, digamos, que desde la política pública, digamos, cuáles deben ser nuestras apuestas. Yo creo que el sector privado es el que tiene que definir sus apuestas, pero con base en esta información, en estos criterios, creo que claramente hay apuestas posibles en transformación agrícola, en destinos turísticos sostenibles, como decía Juan Camilo, en bioeconomía, como ya lo definimos en el COMPES, en potencia bioceánica sostenible, en los mares, en las costas, en infraestructura y cambio y reconversión hacia infraestructura intermodal y sostenible. Entonces, ahí les dejo esas 4 ideas de apuestas como sectoriales, pero enfatizando mucho en los temas transversales de transformación de la oferta. Ahorita Ben decía en su intervención que había espacio para impulsos fiscales. Ahorita, pues, yo creo que el choque principalmente que estamos viendo ahorita es un choque de oferta donde hemos puesto en coma inducido a la economía global. Entonces, pues, no sirve mucho gastar. Estímulos fiscales tienen sus limitaciones y creo que el gran eje estratégico tiene que ser en la parte de la oferta. Muchas gracias, Daniel. Frank, en la presentación que hiciste, hablabas de las experiencias de países como Corea, Malasia y la India, ¿sí? Pero la pregunta que yo quería hacer es la siguiente. O sea, desde tu experiencia y viendo todos estos casos, ¿cuál podría ser, digamos, la posibilidad que tenga un país como Colombia para aprovechar el crecimiento verde en esta etapa de recuperación post-COVID? Indeed, very important question. I think Colombia is an interesting country with a share that is very developed, joined the OECD, where you indeed can talk about how to engage the private sector. And then there is a large part of the country which is, of course, much less developed, where there is, well, both the risk of rapid deforestation, but also the opportunity to provide more green livelihoods. It's one area where GGI is partnering with a number of government departments and where we have teams in different departments in the country to explore exactly that. That is where I think the bioeconomy strategy that is part of the green growth policy of the Colombian government is very relevant, where we can see opportunities for basically improving the value chains related to agriculture, either increasing the income people can have from using natural ecosystems, forest ecosystems for increased livelihood, or things, for instance, like climate smart agriculture. We particularly like the opportunities in solar powered irrigation, for instance. So there are indeed opportunities in the rural areas that provide income for people, that make them stewards of the land and prevent
the kind of rapid deterioration that you see in many other places, or that there is a serious risk of. That, I think, is the opportunity Colombia has following its post-conflict situation. I'll give it back to you, Rosario. Muchas gracias, Frank. Carolina, ¿cómo crees que podemos aprovechar esta coyuntura para diversificar y generar mayor valor agregado a la economía colombiana para que sea resiliente y sostenible? O sea, llevamos muchísimos años hablando de la necesidad de diversificar la economía y de generar mayor valor agregado. ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad para hacerlo? Bueno, Rosario, primero saludo a Juan Camilo, que se me pasó saludarlo ahorita, lo tenía en el panel siguiente. Juan Camilo, qué gusto estar aquí también contigo. Bueno, ¿cómo podemos aprovechar esta coyuntura para que la economía sea más resiliente y sostenible? Como ya se ha mencionado, yo creo que la clave está en seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad, en avanzar en la estrategia y en la hoja de ruta que venimos trabajando desde hace ya varios años, y sobre todo, como también lo dijo el doctor Bercota ahorita, en avanzar en generar los incentivos económicos adecuados para que las nuevas inversiones, para que los nuevos proyectos, para que las nuevas iniciativas tengan en cuenta los criterios de eficiencia ambiental. Entonces, aquí recogiendo un poco también lo que dice el subdirector, creo que desde el punto de vista de finanzas públicas o de gasto público también se puede aprovechar la coyuntura para generar esos incentivos que lleven a un mayor crecimiento verde y sostenible. En los proyectos de inversión pública, por ejemplo, de infraestructura vial, energética, de comunicaciones, o en los programas de apoyo a la agricultura, que estén atados al cumplimiento de estándares y compromisos de eficiencia ambiental, o en las garantías que viene dando también el gobierno para los créditos, se tengan en cuenta o se favorezcan las inversiones verdes en estos nuevos sectores que también mencionaba el subdirector de reforestación, de bioeconomía o de economía circular. Eso por un lado. También creo que en materia tributaria, y ya comienza a darse la discusión de la nueva tributaria que probablemente se lleve al Congreso a finales del 2021, se creó una nueva comisión de expertos internacionales que analice la estructura tributaria. Entonces yo creo que es la oportunidad también para incluir nuevos impuestos ambientales, para avanzar con medidas como el impuesto al carbono que se adoptó en la reforma tributaria del 2016 para los combustibles fósiles, y también en otros incentivos como la transición hacia energías limpias, que ha dado muy buenos resultados, y la mayor eficiencia energética. Y quiero aquí resaltar un poquito, recogiendo otra pregunta que había hecho Rosario, el rol del sector privado cuando se adoptó este impuesto al carbono. La respuesta del sector privado en su momento fue muy positiva. De una parte, pues acogiendo, por supuesto, la medida tributaria, pero también buscando cómo mejorar sus procesos, cómo adaptarse a utilizar tecnologías más limpias y más eficientes. Entonces creo que ese trabajo conjunto pues permite sacar mucho más provecho. En materia de financiamiento, yo creo que también tenemos oportunidades para avanzar, favoreciendo pues, las formas de financiamiento verde, como son, por ejemplo, los bonos verdes. La regulación y supervisión financiera también puede, o ya ha empezado a recoger elementos de sostenibilidad, exigiendo cierto tipo de información, teniendo en cuenta que los riesgos climáticos deben reflejarse en las valoraciones de los riesgos, y teniendo como un panorama más amplio en materia de regulación. El Banco de la República, y aquí entro un poquito más en mi tema actual, también ha venido incorporando los criterios de sostenibilidad en los distintos frentes de acción. Los criterios que se conocen como ESG, que también ya fueron mencionados antes, medio ambiente, sostenibilidad social y gobernanza, han sido como parte fundamental de la gestión del Banco de la República. De otra parte, también el banco es consciente de que los riesgos económicos y financieros tienen un impacto tanto en la estabilidad monetaria como financiera. En la estabilidad monetaria porque los choques que genera el cambio climático, tanto oferta como demanda, afectan los precios, es la tarea principal, pero también la transición que implica el cambio de tecnología, el cambio legal, el cambio de comportamiento, muchas veces genera que
distintas actividades y proyectos e inversiones puedan de pronto replantearse y generar un riesgo de estabilidad financiera. El banco también hace parte de la red para enverdecer el sistema financiero, o la NGFS por sus siglas en inglés, y ha venido trabajando con otros bancos centrales y con otras entidades financieras en buscar cuáles son esas mejores prácticas, los mejores estándares que permitan incorporar los criterios ambientales en general en su gestión. Y también lo último es que en su área cultural el banco también busca difundir estos criterios, esos principios ambientales. Hay un libro que tengo aquí, que lo recomiendo, La verdad de los ríos, de Esteban Piedradita, y fue una iniciativa que junto con unos aliados el banco lanzó a principios de año, mirando cómo nuestra riqueza hidrográfica se ha venido afectando con todos nuestros cambios de comportamiento y cómo podemos recuperarlos. Entonces, yo creo que la gestión tanto de las autoridades económicas, como del sector privado, como de los distintos actores, como los culturales que ya acabo de mencionar, contribuyen a que podamos avanzar en una reactivación que sea verde, que tenga criterios ambientales y que nos garantice un futuro más sostenible y resiliente. Muchas gracias, Carolina. Juan Camilo, pues toca este tema, digamos, como la última pregunta del panel, y tiene mucho que ver con si existe o no la tal dicotomía, ¿no es cierto?, entre el desarrollo sostenible y, digamos, el desarrollo económico. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cómo se puede conciliar esta dicotomía en el marco de esta recuperación económica? Sí, yo creo que la dicotomía sí existe si pensamos en el corto plazo. Pero incluso esta pandemia nos está abriendo unas oportunidades que ya mencioné antes, de unas ventanitas de oportunidad para hacer también cosas en el corto plazo. Pero en el momento en que uno incorpore más en el largo plazo, la dicotomía se va desvaneciendo. En el momento en que uno incorpore más la valoración de los costos ambientales de las industrias grises o cafés, se va desapareciendo la dicotomía. Si contabilizamos los servicios ambientales de los ecosistemas, desaparece también la dicotomía. Carolina estaba mencionando el tema del agua. En el tema del agua es fascinante y paradójico que América Latina tiene las riquezas más grandes hidrológicas del mundo y sin embargo la tasa de agotamiento de los stocks de agua natural per cápita están cayendo mucho más rápido que lo que están cayendo en otras partes del mundo. En términos de riqueza de bosques y de capital natural para el hábitat de biodiversidad y prestación de servicios ambientales como polinización para la agricultura, para hablar de uno pequeño de muchísimos, también tenemos una de las riquezas más grandes y Colombia incluida, y sin embargo las tasas de deforestación en que estamos observando que están volviendo a crecer tienen que preocuparnos. Pero para donde voy yo es que si invertimos en el capital natural, si invertimos en los servicios ecosistémicos, si invertimos en empresas que generen en el corto, en el mediano y en el largo plazo más retornos de beneficios y costos ambientales, la dicotomía desaparece. Simplemente hagamos bien las cuentas. Yo he celebrado muchísimo, yo llevo 30 años trabajando en economía ambiental y en el tránsito de esos 30 años yo me he sorprendido positivamente incluso a ser parte del comité consultivo de la regla fiscal y que empiezan a aparecer esas discusiones en esas instancias, que en el Ministerio de Hacienda se crearan esfuerzos por hacer modelamiento con estos temas ambientales. Carolina mencionó en el Banco de la República, este es un tema que está siendo parte de la agenda. Hace 10, 15, 20 años esto no era parte de esa agenda institucional de la economía, del core de la economía del país. Y hoy ya lo es, y eso es alentador, que Planeación Nacional esté hoy haciendo que los ODS sean parte del plan de desarrollo en la inmensa mayoría de los indicadores, como mencionó Daniel hace un rato. Eso es muy alentador. Simplemente hay unas ventanas de oportunidad ahorita para aprovechar en la urgencia de generación de empleo por la pandemia, pero también en la inversión de la infraestructura del crecimiento del largo plazo, y las veo en este momento más claras que nunca. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Antes de ir a la sección de conclusiones, pues quisiera preguntarle a los panelistas si alguno quiere hacer algún comentario adicional que se quedó ahí en el tintero, y si quisiera, este es el momento para hacerlo. ¿Ninguno?
Pues de pronto un datico, Rosario, que puede servir para soportar toda esta discusión. En este momento acabamos de terminar de hacer unos trabajos para Naciones Unidas que van a estar circulando muy pronto y basados, entre otras, en una encuesta que hizo el Centro para los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina, el CODS, que está ubicado en la Universidad de los Andes. Y hay un par de datos que quería compartir con toda la audiencia que me parecen interesantes. Esto fue una encuesta representativa en 13 ciudades latinoamericanas. Un dato interesante: entre mayor es la concentración de contaminación de aire, del famoso PM2.5 en estas ciudades, mayor es la proporción de ciudadanos que contestaron que prefieren preservar el medio ambiente sobre la generación de empleo. Esto, lo quiero decir, es el ciudadano del común está alerta y preocupado por los temas ambientales. Y ese dato de esa encuesta yo creo que es muy diciente. Eso es una encuesta que se hizo previo a que arrancara la pandemia, y va a ser muy interesante ver datos más adelante. El segundo dato tiene que ver con la posibilidad de incorporar en el mercado, del lado de la demanda en los consumidores y en los ciudadanos, incrementos en términos de impuestos verdes o de sobreprecios a los productos sostenibles. Y es fascinante que para toda esta muestra de América Latina, y es muy similar en las ciudades, cerca del 65% de las personas pagarían entre un 5 y 15% más de sobreprecio en un café si se garantizara un mejor cuidado del medio ambiente, e incluso un 10% de los que contestaron pagarían más del 15% en sobreprecio. Y unas cifras similares, aunque un poquitico más bajitas, pero también de estar dispuestos a pagar un impuesto verde en la gasolina para reducir contaminación. Y esto puede ser alrededor de la mitad de los encuestados que pagarían entre un 5 y un 15% de un impuesto verde sobre la gasolina. Para donde voy es, del lado de la demanda de los ciudadanos, hay interés en aportar desde la demanda al cambio en los mercados, al cambio por productos verdes, por procesos verdes. Y creo que eso le agrega un poquito de optimismo a todas estas posibilidades. Bueno, pues muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, entonces ya para concluir nuestro panel, entonces algunas consideraciones a lo largo de la conversación, que Colombia desde hace ratos, desde la Constitución del 91, ha estado pensando en esta estrategia de crecimiento verde, como comentaba Carolina y varios de los panelistas. Tenemos la institucionalidad, hemos avanzado, tenemos los COMPES, tenemos el sistema nacional, pero hemos ido lentamente. Como decía Daniel, el COVID-19, la crisis del COVID-19, pues ha hecho que repensemos en estos temas y que inclusive nosotros empecemos a acelerar estrategias que estaban en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que de alguna manera, digamos, estaban ahí relegadas. Este es el momento como de ponerlas sobre la mesa, y sobre todo en este momento en el que Planeación está preparando el COMPES de reactivación económica. Y parte de la razón por la cual poco hemos avanzado en este tema tiene que ver con la dicotomía que se ha, digamos, ido dando a lo largo del tiempo sobre el desarrollo económico y el desarrollo sostenible, pero adicionalmente, digamos, el convencimiento por parte, digamos, de muchas empresas de si es o no el momento para que Colombia inicie una estrategia de crecimiento verde, como relacionada con la primera pregunta que se hizo, de si un país como Colombia sí podía o no tener una estrategia de crecimiento verde. Sin embargo, yo pienso, Daniel, que es el momento de poner todo lo que hemos hecho sobre la mesa y hacer que las cosas por fin empiecen a funcionar. ¿Y por qué? Porque en este momento, digamos, lo que hizo el COVID-19, la crisis, es visibilizar todas las cosas que no hemos hecho, en el sentido de, primero, tenemos un mercado laboral y un mercado empresarial, digamos, que está compuesto por una altísima informalidad, lo cual lo ha hecho enormemente vulnerable a la crisis, y es una de las cosas que hemos ido posponiendo y que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Otro de los temas que no hemos hecho, digamos, con la diligencia que hemos debido a lo largo del tiempo es sacar adelante nuestra agenda de productividad. Es una agenda que tenemos que hacer porque la productividad es la única forma
cómo podemos generar una economía mucho más resiliente a estos cambios y a estos shocks que se vienen presentando y que cada vez se presentan con mayor frecuencia. Y lo que yo pienso y que sale de este panel adicionalmente es que cuando empezamos a hablar de productividad, una área donde es muy importante enfocarse es la manera como la productividad o la forma como utilizamos nuestro capital natural. Somos muy ineficientes en el uso del capital natural, como hemos visto a lo largo de este panel, lo que hace no solamente que con el tiempo perdamos ese capital, sino que adicionalmente nuestras empresas no sean lo suficientemente productivas y por lo tanto no generemos el crecimiento económico que necesitamos para desarrollar este país. En términos de lo que ha generado esta crisis en lo que tiene que ver con el empleo, cuando uno mira todo lo que trae el crecimiento verde como oportunidad de generación de nuevos empleos, pues es muy importante resaltar que ahí es donde quizás nos deberíamos concentrar, porque tiene pues el doble beneficio que podemos pues reentrenar una fuerza laboral y como comentaba quizás fue Juan Camilo, sin muchos costos, la podemos reentrenar, pues podemos a la vez que reentrenamos esta fuerza laboral desarrollar nuevos sectores que nos saquen de esta actividad productiva que tenemos en el país muy concentrada en materias primas con pocas exportaciones sofisticadas y poco valor agregado, y sí es una oportunidad de encontrar nuevos focos de desarrollo, como también se mencionó acá. Me pareció muy interesante todo lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo. El turismo quizás es uno de los sectores que está en la mira del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero me parece muy importante enfocarlo con esta mirada de cómo aprovechar todo este capital natural, este turismo verde, porque definitivamente yo sí creo que los hábitos de los consumidores cambiaron a raíz de esta crisis y que la gente, como decía Juan Camilo, pues no va a buscar espacios cerrados, sino algo que tenga que ver mucho más con este esparcimiento en el aire, al aire libre. También pienso que todo lo que tiene que ver con empleos no solamente relacionados con el turismo, sino con el pago por servicios ambientales, por el desarrollo forestal, pues es una oportunidad enorme que tiene este país, ¿sí? Y que tiene este país como pocos países. Creo que también, como se mencionaba, es muy importante tener las políticas adecuadas y los estímulos adecuados para llevar también al sector privado a involucrarse cada vez más en esta estrategia de crecimiento verde. Yo lo que veo es que a lo largo de los años las empresas se han ido comprometiendo cada vez más con estrategias de crecimiento sostenible, y yo sí también considero que están teniendo en cuenta, y lo están haciendo, o sea, muchas, sobre todo las empresas más grandes, están teniendo en cuenta el valor que tiene, ¿sí? Ser, digamos, empresas sostenibles y empresas ESG, como se mencionaba, porque los inversionistas cada vez más están fijándose en cómo es que estas empresas manejan sus propósitos superiores y cómo están comprometidos con todos sus stakeholders, y adicionalmente, digamos, en el momento de hacer una inversión, siempre están mirando, digamos, si estas empresas están o no comprometidas con estas estrategias, pero adicionalmente otro factor que aquí también se consideró es el de los consumidores. Cada vez más los consumidores, y lo mencionaba Juan Camilo con los resultados de la encuesta que mostró, y es que sí, cada vez más los consumidores, y cada vez más los consumidores, incluso más jóvenes, están buscando productos y están buscando la trazabilidad de esos productos y teniendo en cuenta cómo se llevaron a cabo los procesos productivos. Entonces yo creo que las condiciones se están dando por cuenta del COVID-19, sí, pero también se están dando porque venimos transitando en este camino
hace bastantes años, y yo creo que sí llegó el momento de unir como estas estrategias en este COMPES que se está preparando, pues de repotenciación de la economía y aprovechar quizás el momento para involucrar todo el tema de crecimiento verde, digamos, de modo, digamos, oportuno y rápido, y quizás avanzar mucho más rápido que si tuviéramos solamente una política basada en recuperar un crecimiento económico de la manera como lo conocimos y como lo veníamos trayendo antes del COVID-19, cuando claramente nos dimos cuenta, y vuelvo a decir, a raíz de la crisis, que lo que habíamos hecho no era lo correcto y no teníamos la resiliencia suficiente para afrontar una crisis de esa naturaleza. Así que yo creo que es muy bienvenido este tipo de conversación. Yo creo que cada vez más el país tiene que ser consciente de la importancia de entender qué es el crecimiento verde y adicionalmente llevarlo y bajarlo a las regiones, como también se mencionaba y lo mencionaba Frank. Colombia pues es un país muy desigual, con enormes brechas, y donde los territorios más pobres son los más vulnerables al cambio climático. Entonces, pues, sí pienso que es como el momento de incluir, no sé, en este nuevo COMPES todas estas estrategias, de modo que Colombia salga fortalecida de esta crisis y lo veamos como una enorme oportunidad, pese a que sí vamos a tener como unos años quizás difíciles por cuenta del bajo crecimiento, por cuenta del desempleo, pero sí creo que es una enorme oportunidad para el país. Yo creo que pues con esto termino mis comentarios, y yo quisiera agradecer muy especialmente a los panelistas, una conversación muy ilustrativa, muy conducente a que tengamos en Colombia, digamos, grandes cambios, y agradecerle también al Departamento Nacional de Planeación por este espacio, por poner sobre la mesa estos temas y por hacer que cada vez más personas se vuelvan conscientes de la importancia de tener una estrategia de crecimiento verde en el país que logre aumentar la competitividad, la productividad y sobre todo la equidad. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Global para el Crecimiento Verde y el programa UK Pact de la Embajada Británica en Colombia, agradecemos a todos los asistentes, panelistas y por supuesto a la doctora Córdoba por la moderación. Es un gusto haber contado con la participación de ustedes en este conversatorio virtual, con el que esperamos la acción de todos para hacer realidad esta reactivación económica resiliente y sostenible. Los invitamos a utilizar el hashtag Reactivación Sostenible para continuar con esta discusión en otros espacios. Feliz día para todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Un saludo, gracias. Un saludo a todos. Gracias a todos.